Buenos días, buenas noches, nuevamente aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los datos técnicos de los cables de retenida o lo que se conocen como tensores o templetes. Estos son elementos fundamentales en el cálculo de estructuras porque ellos van a soportar en muchos casos las cargas transversales para darle mayor capacidad a la estructura o las cargas longitudinales para permitir la operación de las estructuras de retención. Aquí en las bases de datos vamos a encontrar una opción que dice BD cables de acero y ahí es donde vamos a encontrar los datos técnicos de los cables de retenida que vamos a utilizar en nuestros cálculos. Para este cable fundamentalmente lo que vamos a usar como dato es la carga de rotura, que es lo que nos interesa. Lógicamente esto se va a calcular bajo un factor de seguridad. Estos datos se pueden cargar de Excel como cualquier base de datos o se pueden editar en esta misma ventana. Cuando desarrollamos nuestro proyecto de cálculo de estructuras, aquí en la parte derecha del Cambrel, en la parte inferior está la opción para seleccionar el tipo de cable que vamos a utilizar. El factor de seguridad que tenemos que considerar para el cálculo de los tensores se define en la ventana configuración de cálculo mecánico de estructuras. En el capítulo anterior habíamos hablado de esto y está precisamente aquí donde dice retenidas. Este ángulo es el ángulo vertical que hace el cable de retenida con el poste, o sea, el ángulo con el eje vertical. Ese valor por defecto en este caso aparece 37 grados, pero en muchos casos en otros países se utilizan 30 grados, otros 35 grados, otros 40 grados. Eso va a depender de las normas técnicas que se apliquen en cada lugar. Esos valores deben ser definidos o deben ser actualizados según donde se estén desarrollando los cálculos, porque en función a eso se va a calcular la tensión que soporta el cable de retenida y el factor de seguridad para el cable de retenida, que es el límite de control que vamos a utilizar para saber hasta qué punto puede trabajar una retenida y si es necesario agregaremos otra retenida para poder tener un factor de seguridad adecuado en ese tipo de cables. Asimismo, aquí en la parte inferior hay que indicar a qué altura de la cabeza del poste se van a instalar las retenidas. Esos valores son importantes porque en función de eso vamos a determinar las tensiones que soporta el cable de retenida. Finalmente, para el desarrollo del cálculo de estructuras debemos tomar en cuenta cuál es la configuración de tensor que vamos a aplicar. De hecho, hay estructuras que trabajan sin retenida, como es el caso de las estructuras de suspensión. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una estructura de suspensión. Esto de acá normalmente trabaja sin retenida, entonces el cálculo que tenemos que hacer es el límite de trabajo de este soporte sin retenida. En ese caso podría ser cualquier configuración, simplemente que aquí en la cantidad de retenidas aparece 0. Si trabajamos con estructuras de retención o si queremos calcular las cargas longitudinales y el límite de operación de la estructura de retención, tenemos que utilizar la configuración adecuada, que en este caso vendría a ser longitudinal para estructuras de anclaje. En esta ventana están definidos entonces los modelos de configuración de retenidas o tensores que se aplicarán en las estructuras. Cada uno se aplica de acuerdo al tipo de función de la estructura y a la ubicación en la que se encuentra. El primero, transversal bisectriz, se aplica en estructuras en operación angular y principalmente esto está diseñado para soportar las cargas transversales de las estructuras y entonces nos va a servir para calcular el límite de vano-viento o para mejorar el límite de vano-viento de las estructuras. La segunda opción, longitudinal anclaje, se aplica especialmente en estructuras de retención o anclaje en modo longitudinal. Entonces estos tensores van a compensar los desequilibrios de cargas longitudinales y nuestro trabajo va a ser determinar si la estructura necesita 1 o 2 retenidas según los valores de vano para el cual están trabajando en nuestro proyecto. Longitudinal para estructuras terminales, similar que el caso anterior, solamente que esto se aplica para estructuras terminales. En general, estructuras terminales que pueden estar en fin o inicio de línea o pueden estar en intervalores intermedios cuando tenemos vanos flojos. Longitudinal angular, esto es un modelo que se suele aplicar también en estructuras en operación angular cuando los ángulos son grandes. Esto cumple dos funciones en realidad. Cumple con la capacidad de soportar las cargas longitudinales y si el ángulo es grande también soporta parte de las cargas transversales. Si los ángulos son pequeños, este modelo de configuración no es recomendable para compensar las cargas transversales y básicamente es para cargas longitudinales. Esta es otra configuración transversal en doble recto. Esta instalación consiste en que los tensores están en ángulo recto independientemente del ángulo topográfico de la estructura. Estos modelos están diseñados específicamente para compensar cargas transversales en estructuras angulares. El
modelo longitudinal y transversal. Esto es una combinación del modelo longitudinal en ángulo y la retenida transversal. Esto se suele aplicar en estructuras que trabajan en modo retención y se encuentran en modo angular. Entonces, para soportar la carga transversal se agrega la componente transversal. Es importante indicar entonces, cuando trabajamos con este modelo, cuántos tensores o cuántas retenidas se van a aplicar en la transversal y cuántos en la longitudinal. El número 1 significa una carga longitudinal para cada lado. Este es un modelo de retenida transversal que se suele aplicar en casos excepcionales para estructuras en alineamiento, cuando superan su capacidad de trabajo por viento. Y entonces, cuando ya no tenemos solución, se puede reforzar de esta manera. En muchas estructuras, en torrecillas ariostradas, se suele utilizar también este modelo de tensores para carga transversal en alineamiento. Y finalmente, este modelo, que es una combinación de tensores longitudinales y transversales para estructuras en alineamiento, que pueden ser utilizados en casos especiales. Entonces, cuando hagamos cálculos de estructuras, es importante definir el modelo de tensor que vamos a aplicar, porque según ello vamos a calcular la tensión de la retenida y el límite de trabajo de las estructuras. Entonces, básicamente, cuando analizamos, reitero, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si voy a trabajar con una estructura terminal, quiero analizar cuánto es el límite de trabajo por cargas longitudinales en esta estructura terminal. Debo seleccionar el modelo de carga de retenida longitudinal en el eje terminal o el modelo terminal e indicar la cantidad de retenidas. 1, por ejemplo, y con eso hacemos el cálculo. Si no es suficiente 1, agregaremos 1 más y verificamos hasta qué número de retenidas requiere este tipo de estructuras. En el siguiente capítulo vamos a hablar específicamente de cómo hacemos la aplicación de estos elementos y de cómo desarrollamos el cálculo de prestaciones de vano-viento para estructuras de distintos modelos. Muchas gracias.